Rose, la historia desde la cruz. Capítulo 2, temporada 2. Los días pasaban volando al igual que las cenizas de nuestro hogar, que ahora solo era un triste recuerdo. Las personas poco a poco parecían recuperarse. Varios grupos se crearon dentro del refugio. Algunos se dedicaban a ayudar al cuerpo médico mientras otros salían junto a los militares a buscar agua y alimento. Los recursos iban y venían, sin embargo, sabíamos que en algún momento se acabarían. El número de personas era grande, y las embarcaciones apenas si se podían llevar a unos cuantos. Nosotros, al ser los últimos que llegamos, no tuvimos la fortuna de abordar en el siguiente lote. Aún así estábamos tranquilos, ya que aquí nos sentíamos seguros. Solo una cosa me causaba incomodidad, y eso era la presencia de aquel padre junto a aquellos extraños sujetos. Desde que llegamos he notado como más y más gente se le acerca para escuchar sus dichosas misas. Siempre había asistido a la iglesia junto a mis padres y mi hermano, y jamás había visto a un padre predicar la palabra de Dios como este hombre lo hacía. Sus palabras siempre parecían contradecirse. Los versículos los alteraba dándoles un significado completamente distinto. Incluso llegó a decir que esto era una prueba para la humanidad, y que en algún momento los infectados pronto regresarían a la normalidad. Nada de lo que decía parecía tener sentido. Mas había algo en él que te hacía escucharlo aunque no lo quisieras hacer. De su boca solo salía veneno disfrazado de falsa esperanza. Lo que más me preocupaba era que algunos de mis compañeros se mostraban entre la multitud de personas, escuchando atentamente, como si algo de lo que dijera aquel hombre los tuviera atrapados. Me di cuenta de que los militares no le llamaban la atención ya que, en vez de causar disturbios o alterar el orden, sus palabras calmaban a todos. Pero no era una calma buena o de alivio, sino una tranquilidad muy oscura. No necesité escuchar mucho antes de sentir un escalofrío y retirarme de aquel lugar. Sin pensarlo regresé a la sala médica donde estaba Ignacio junto a la doctora y los dos únicos que aún parecían tener sentido común. Darien, ¿te ves de la chingada? ¿Sucedió algo? Ernesto, no es nada. Darien, déjame adivinar, ¿el padrecito está dando la misa de la mañana? Ernesto, ¿no te llama la atención? Darien, nunca he sido de religión. No me gusta que un pelele bien vestido me venga a predicar la palabra de Dios como si fuera el arcángel Gabriel. Ernesto, él y sus acompañantes no parecen de fiar. Darien, te veo muy preocupado por esos tipos. ¿Algo te hicieron? Ernesto se rascó la cabeza y se sentó al lado de su compañero. Ernesto, ¿recuerdas cuando nos dispararon cuando escapábamos de los cruzados en la ciudad? Darien, sí, ¿cómo olvidarlo? Te hace falta un cacho de oreja. Ernesto, uno de sus acompañantes nos miró mientras regresábamos de la playa. Por alguna razón empezó a sonreír al vernos pasar, como si ya nos hubiera visto antes. Darien se puso serio al escuchar eso. Darien, ¿estás seguro de lo que dices? Ernesto, además son los únicos que traen armas dentro del refugio, aparte de los militares. ¿No te parece extraño? Darien, en realidad no, recuerda lo que nos dijeron al llegar aquí. No somos los únicos que llegaron del Distrito Federal. Además, el chico entrecerró los ojos y juntó sus manos poniéndose aún más serio. Darien, cuando tomamos la minivan, adelante de nosotros alcancé a ver un auto. Ernesto, ¿cómo que alcanzaste a ver un auto? Darien, pensé que era mi cansancio, pero ese auto fue por la misma ruta que nosotros. Ernesto, entonces nos rebasaron cuando nos atacaron los cruzados. Darien, tenemos que andar con cuidado, por ahora estaremos bien. Pero si algo llega a salir mal, debemos huir de aquí. Ambos chicos se quedaron pensativos mientras veían a la doctora Mitchell y a Rafa trabajar juntos. Ernesto, pensé que no podíamos acercarnos a lo que estaban haciendo. Darien, te dije que el chico era muy listo. Además la doctora necesita ayuda, al parecer es la única investigadora que tienen por aquí. Los demás médicos solo están para atender a los heridos. Ella está sola en esto. Mitchell, prueba 95 fallida, la vacuna T893 ha sido un fracaso rotundo. Rafa, el virus solo se mantiene mutando a todo lo que le damos, ¿cómo es posible eso? Mitchell, no sirve de nada si el cuerpo no actúa por sí mismo. Mientras el organismo no responda en contra del virus, no importa la vacuna que hagamos, nada sirve. La joven se quitó los lentes y los aventó contra la pared. Mitchell, maldita sea. Nada de esto sirve. Con furia la doctora golpearía la mesa y gruñiría alterada. Rafa, oye, tranquila. La doctora se frotó la cara y respiró profundamente. Mitchell, lo lamento, es solo que...
Jamás había visto algo así. Nada te prepara para tratar algo como esto. La joven se sentó y miró al techo. Rafa de la misma manera tomó asiento y miró la computadora. Ernesto, no te quiero molestar, pero ¿por qué eres la única aquí? Mitchell, cuando el virus apareció yo estaba en un centro de investigación para el control de enfermedades. Buscábamos una vacuna para una plaga que se había presentado en África hace unos 2 meses. Yo junto a 6 personas más estábamos en los laboratorios cuando los militares llegaron y nos sacaron de ahí. Nos subieron a los helicópteros y nos llevaron a una zona de seguridad. Sin embargo, ni siquiera terminábamos de bajar cuando varias de esas cosas entraron y mataron a todos. Varios soldados infectados abrieron fuego contra nosotros y acabaron con la vida de mis compañeros. Solo pude ver cómo los despedazaban parte por parte hasta convertirlos en una pila de carne. Ni siquiera pude llamar a mis padres, solo me dijeron que irían por ellos y los llevarían a la isla Mujeres para ponerlos en cuarentena. No he sabido nada de ellos, no sé si están bien o si tan siquiera tienen algo para comer. La joven se quitó los lentes y se secó las lágrimas que se le escurrían. Mitchell, no sé si esto es una prueba de Dios, o sea el castigo que merecemos. Pero una cosa es segura, esta mierda no acabará hasta que no quede absolutamente nada. Todos se quedaron en silencio. Por primera vez desde que llegaron cayeron en cuenta sobre la situación en la que se encontraban. ¿Y si el virus no desaparecía? ¿Qué pasaría si esta plaga no era capaz de contenerse? Incluso si fueran a un lugar retirado, la comida junto a los recursos llegarían hasta cierto límite y todos tendrían que buscar la manera de sobrevivir. Darien, al final, si ellos no nos matan, nosotros mismos lo haremos. Ernesto, creo que finalmente nos hemos topado contra algo con lo que no podemos luchar. Y eso es nosotros mismos. Los 4 se miraron, pero rápidamente voltearon al ver cómo Ignacio se despertaba. Darien, creo que hicimos mucho ruido. Mitchell se levantó y se acercó al cristal que los dividía para hablarle a su paciente. Mitchell, buenos días, Ignacio. Lamento mucho si te despertamos. ¿Quieres desayunar? Ernesto, hola, Ignacio. ¿Cómo amaneciste? El grupo esperó la respuesta pero se quedaron extrañados al ver cómo el chico empezaba a sonreír sin responder. Voltearon al oír cómo la gatita que estaba en una pequeña jaula empezaba a maullar queriendo salir. Rafa, se ve algo raro, ¿no? Mitchell, Ignacio, ¿por qué no respondes? ¿Estás bien? Darien se levantó al sentir que algo no estaba bien. Ernesto, Ignacio, ¿estás bien? El chico los miraba sin decir ni una sola palabra. Sus manos se empezaron a rascar sus brazos. Mitchell, Ignacio, te estoy hablando. Responde. Darien, ¿qué diablos le dieron al niño? Rafa, no le hemos dado nada, solo ha comido su comida y ya. Ernesto, Ignacio. Escúchame. ¿Qué tienes? El chico no respondió. Por el contrario, sus manos se movieron cada vez con más intensidad al punto de que sus uñas empezaron a rasgar su piel. Darien, mierda. Ernesto, no hagas eso. Te estás lastimando. Mitchell, no es posible, no puede ser que el virus esté reaccionando ahora. Por un momento la sonrisa de Ignacio desapareció. Sus ojos se abrieron en grande mientras una mirada llena de puro terror se mostró en su rostro. Ignacio, no, no, no. Papá. Mamá. ¿Dónde están? El chico se agarró la cabeza mientras su mirada iba hacia todos lados. Darien, ¿qué demonios le sucede? Rafa, ¿será el virus? Mitchell, no, esto no es el virus. Ignacio, ¿qué hago aquí? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Qué hago aquí? Sáquenme de aquí. Ellos van a venir. Ellos van a venir. El chico golpeó el cristal blindado con tanta fuerza que su mano empezó a sangrar. Ernesto, abre la puerta ahora. Mitchell, no puedo. Si él está infectado. Ernesto, ábrela antes de que se mate él mismo. Ignacio, cállense. Cállense. Dejen de gritar. Desde la perspectiva del chico, rostros marcados por una cruz parecían irse acercando a él. Aquellas sonrisas retorcidas parecían ir saboreando la aberración que estaban a punto de hacer. Ignacio sintió un pánico terrible. Sin pensarlo corrió hasta el banco metálico que tenía y con eso trató de defenderse. Voces le gritaban obscenidades junto a blasfemias que solo un degenerado podría pronunciar. Imágenes de actos inhumanos aparecieron a su alrededor, como si todo lo que vio en algún momento estuviera pasando ahora mismo. Ignacio, ya. El joven atacó con el pequeño banco hasta golpear algo. En la realidad era Darien quien le intentaba quitar el asiento. Darien,
Puta madre, está aterrado. Ernesto se acercó e intentó agarrarlo, pero solo recibió un puñetazo como respuesta. Darien quiso hacer lo mismo pero solo sintió el golpe de uno de los platos de porcelana en su cabeza. Michelle llevaba un sedante en la mano intentando inyectarlo pero Ignacio la aventó con una patada. La doctora cayó al suelo sosteniéndose el lugar del golpe. Ernesto, al ver que la situación se estaba saliendo de control, no lo pensó ni dos veces para derribar a Ignacio y someterlo con todas sus fuerzas. Ignacio, suéltame. Suéltame. No me vas a tocar. No me matarás. No me vas a matar. Gritaba el chico mientras lloraba por el miedo. Ernesto, Darien, saca mi botella de pastillas y dale una. Rápido. El chico rápidamente salió de la habitación por el frasco de medicamentos y regresó enseguida. Ernesto, Ignacio, no los escuches. No les hagas caso a lo que te dicen. Nosotros no te haremos daño, nunca te vamos a lastimar. Ignacio forcejeaba tratando de soltarse. Darien le dio una pastilla a Ernesto quien la puso en la boca de Ignacio obligándolo a tragarla. El chico por el frenesí la tragó pero aferró sus dientes a la mano de su amigo hasta hacerla sangrar. Ernesto gruñó pero aguantó lo más posible. Rafa ayudó a Michelle quien parecía adolorida. Los militares entraron al escuchar el alboroto y apuntaron con sus armas a los chicos. Manos arriba. Ahora. Gritaron los soldados obligando a Rafa y Darien a tirarse al piso y alejar a la doctora quien trató de explicar la situación. El coronel apareció y vio la escena. Todos miraron cómo Ignacio poco a poco soltaba la mano de Ernesto y se iba relajando. Ernesto respiró al sentir cómo los dientes clavados salían y el cuerpo de su amigo dejaba de pelear. Ernesto, ya estás bien. Ya se fueron. Ellos ya se fueron. Los ojos de Ignacio rodaron de cansancio por todo el estrés del momento. Al poco rato de explicar lo sucedido los chicos fueron soltados gracias a la aclaración de la doctora quien narró lo sucedido. Ernesto se encontró afuera del laboratorio improvisado, lavando la herida de su mano. Darien, casi te arranca el pedazo de carne. Ernesto, jamás creí que encontraría a alguien como yo aquí. Darien, ¿también tienes ataques así? Ernesto, hace un año que tuve el último. Normalmente no reacciono de esa manera, solo me pongo algo irritable pero nunca he atacado a nadie. Sus síntomas son mucho más graves que los míos. Darien sacó un cigarro y lo encendió. Darien, el pequeño idiota tiene buena puntería, me dio justo en la frente. Ernesto, no creo que deje marca, fue leve. Por suerte eres cabeza dura. El chico empezó a reír pero se detuvo al ver que Darien lo miraba serio. Ernesto, lo siento. Darien se quedó un momento callado pero luego sonrió y dio una carcajada leve. Darien, eres un pendejo. Ernesto sonrió y ambos se fueron caminando a su tienda de campaña. Darien, ¿qué cosas ves cuando te da eso? Ernesto, si te dijera pensarías que soy igual a los cruzados, así que mejor no. Darien, bueno, es mejor no saber. Los dos llegaron junto al resto de su grupo para luego ir a comer a las bancas de una cancha de fútbol. Carlos, entonces eso sucedió. Darien, sí, las cosas se salieron de control pero ya pasó. Lucía, pobre chico, no me imagino lo que debe sufrir con esa enfermedad, y en especial por todo lo que ha visto. Profesor, ahora que lo pienso, no sabemos nada de él. ¿Te ha contado algo a ti, Ernesto? Ernesto, no, desde que llegamos no he tenido la oportunidad de preguntarle cómo fue que llegó a ese departamento abandonado, pero la verdad no quisiera recordarle eso. Mariana, ¿cómo está tu mano? Ernesto, está bien, ya dejó de sangrar, pero la verdad sí duele mucho. Yamilet, ¿y tú, Darien? ¿Cómo se encuentra tu frente? Todos alzaron una ceja al escuchar la preocupación de la joven por su compañero. Incluso Darien se atragantó un poco al oír la pregunta. Darien, bueno. Ja. Estoy bien. No me pasó nada la verdad. Carolina, ¿qué sucede? ¿Nunca has hablado con una chica? Todos quisieron reír por el comentario de la joven. Darien, soy yo, están muy graciosos el día de hoy. Aldo, vamos, chico rudo, las niñas no muerden. Las risas enseguida se hicieron presentes. Incluso Carlos se burló de su amigo quien rechinó los dientes. Darien, es suficiente, una broma más y los usaré como carnada para los cruzados. Todos dejaron la risa con excepción de Ernesto quien soltó una carcajada. Ernesto, estás loco. Darien se lo quedó viendo pero formó una sonrisa. Aquel pequeño momento de felicidad poco a poco se detuvo. Cada uno miró sus platos de comida y formaron una sonrisa amarga. Nina, ¿ustedes creen que Dios nos odie?
Todos voltearon a ver a la chica, que simplemente agachó la cabeza y se disculpó por lo que había dicho. Nina, lo siento, no quise decir eso. Lucía, tranquila, cariño, creo que no eres la única que se ha hecho esa pregunta en este lugar. Profesor, normalmente no me gusta meterme en estos temas, pero dudo mucho que Dios nos odie. Por algo nos hizo y nos dio la oportunidad de ser libres, pero creo que hemos abusado de esa libertad. Yamilet, sonará raro, pero ¿no creen que debamos hacer algo por aquellos que no pudieron llegar aquí? Todos voltearon ante aquel comentario. La joven se tensó un poco, pero rápido se relajó al escuchar a Darien. Darien, creo que sería una buena idea. Al menos sus espíritus deben encontrar un poco de consuelo después de lo que sufrieron. Ernesto, tienen razón. Mariana, sí. Creo que es buena idea. Llegada la tarde todos se reunieron entre la división del refugio y la playa. Debido a que toda la ciudad había sido salvada por las fuerzas militares, las calles se encontraban totalmente solitarias. El grupo fue al enorme monumento a Quetzalcóatl y en él pusieron algunos dibujos hechos por Nina del rostro de los compañeros que perdieron en el camino. La maestra Lucía junto a Yamilet y Carolina encendieron algunas velas y las pusieron alrededor de las imágenes. Aldo y Carlos pusieron algunas flores para adornar el lugar. Hubo un minuto de silencio en respeto a aquellos que no pudieron llegar hasta aquí. Lucía, Dios, sé que no somos perfectos, y que hemos cometido muchos errores. Hemos ignorado tu mano cuando tú nos la has dado. Pecamos enfrente de ti olvidando que tú estás ahí, viéndonos. Por eso y muchas cosas más te pedimos perdón. En especial por ellos, que eran jóvenes llenos de esperanzas y sueños. Algunos no se daban cuenta de lo que tenían, pero en sus últimos momentos te pidieron perdón y se arrepintieron de sus acciones. Por eso te pido que los recibas entre tus brazos y les des otra oportunidad. La mujer dejó escurrir las lágrimas por decir adiós a aquellos jóvenes con quienes compartió su aula de clases. Los chicos de la misma manera dejaron salir las lágrimas y rezaron por sus compañeros. Darien miró las fotos y solo pudo decir una cosa. Darien, perdónenme por no haberlos podido salvar. La noche finalmente cayó. Las luces de las calles se encendieron y dejaron ver los retratos en nombre de Edwin, Jessica, Gustavo y Cristal. El grupo finalmente decidió bajar del monumento y regresar al refugio. Carolina se acercó a Ernesto para caminar junto a él. Carolina, ¿crees que algún día esto termine? Ernesto, no lo sé, ruego porque en algún momento se detenga. Pero sinceramente, algo me dice que no será ahora. Carolina, casi 2 semanas desde que esto inició, y siento como si años pasaran frente a mis ojos. Ernesto, creo que 2 semanas son más que suficientes para vivir toda una vida. Carolina, ¿sabes? Hay algo que me tiene pensando mucho. Ernesto, ¿qué es? Carolina, la chica llamada Cristal, ella. Ernesto, ¿qué sucede con ella? Carolina, ¿crees que se haya infectado antes del viaje? Ernesto, ¿por qué lo dices? Carolina, ¿no te has preguntado cómo fue que se transformó sin siquiera estar cerca de un cruzado? Ernesto alzó una ceja, pero al ponerse a reflexionar cayó en cuenta de aquello. Ernesto, ahora que lo mencionas es verdad. En ningún momento pareció haber estado herida o algo. De hecho se empezó a sentir mal después de la persecución entre los matorrales. Carolina, sonará descabellado, pero recuerdo que ella tenía una especie de rasguño en su brazo. Ernesto, ¿rasguño? ¿Como una puñalada o algo así? Carolina, no, era algo muy fino, como si algo rápido la hubiera rozado. Ernesto, ¿algo rápido? ¿Cómo qué? Carolina, un disparo. Ernesto se detuvo al oír eso. Rápidamente recordó que los cruzados les estuvieron disparando durante la persecución. Ernesto, no, eso es imposible. No creo que algo así funcione. Carolina, no quiero hacerme ideas tontas, pero ¿y si ellos son más listos de lo que creemos? Ernesto pensó en la posibilidad y, de ser verdad, la situación podría ponerse cada vez más complicada para todos. Llegando al refugio todos vieron a la gente reunida. La multitud se encontraba rezando mientras aquel padre tan peculiar alzaba sus manos y exclamaba con fuerza. Juan, Señor. Aceptamos tu castigo con devoción. Tu marca en nuestros semejantes ha liberado al alma de la carne. Nuestro espíritu sube y nuestra maldad se queda en la tierra. Déjanos subir a tu reino también para liberar nuestro corazón de nuestros pecados. Ernesto y Carolina escucharon las palabras de aquel hombre, y no pudieron evitar sentir un escalofrío. Darien, vayamos a descansar, no es hora de escuchar mierdas. El grupo se fue caminando hacia su tienda, mas aquel hombre los miró atentamente.
Ernesto sintió el peso de su mirada sobre ellos y volteó. Los ojos de ambos se encontraron, y por primera vez en su vida, Ernesto observó la maldad humana manifestada en una persona. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, los militares hacían guardia y se mantenían en sus posiciones. Uno de ellos dio un bostezo por el cansancio. Su compañero lo miró y sonrió. «¿Estás hecho mierda, pa?» El otro dio una pequeña risa y contestó. «Mira quién lo dice». Los dos regresaron la mirada, pero al hacerlo abrieron los ojos por lo que vieron. Una niña estaba parada en medio de la oscuridad. Un frío enorme recorrió el cuerpo de todos los militares por lo que veían. Sin perder tiempo alzaron sus armas y apuntaron. «Maldita sea. ¿Qué mierda es esto?», dijo uno de ellos atemorizado. El oficial mayor levantó su mano y esperó algún movimiento de la pequeña. Sin embargo, notó que la niña no parecía estar infectada. «Mayor, esperen un momento». El hombre salió de su posición y se acercó a la infante seguido de su equipo. «Mayor, oye. Niña». La pobre criatura estaba llena de rasguños y golpes. Su mirada perdida junto a aquel temblor dieron indicios de lo que probablemente había pasado. «Mayor, ¿estás bien? ¿Puedes acercarte?». La niña no respondía. De sus piernas el líquido empezó a escurrir y rodearla. Los militares se taparon la boca al ver cómo la niña se estaba orinando del miedo. «Mayor, malditos infelices». El hombre se quiso acercar, pero las palabras de la pequeña lo hicieron temblar. «Papá me dijo que si no lo hacía, me iba a matar al igual que a mamá». En ese momento la niña fue arrastrada por una cadena que estaba atada a su pie. Los gritos junto al sonido del metal siendo arrastrado hicieron eco entre la oscuridad. «Mayor, no. Mierda». Los soldados se pusieron en guardia y apuntaron con sus armas. Los gritos de la niña llegaron hasta cierto punto, para luego solo quedar un silencio perturbador. Los hombres temblaban del miedo. Ni siquiera ellos sabían qué clase de aberraciones estaban por ver, pero el ruido de llantas junto al aroma de carne humana siendo cocinada inundaron los alrededores. El cuerpo del ejército por primera vez titubeó por lo que estaban observando. Un hombre empujando un puesto callejero de tacos apareció. El sujeto silbaba tranquilamente. Sus cuchillos estaban llenos de sangre. Lo que debía ser ensalada y aperitivos fue intercambiado por partes pequeñas de cuerpos humanos. Ojos, orejas, dedos y lengua se veían listos para servir. La salsa que antes era de aguacate ahora solo era un tarro lleno de sangre y otros fluidos. El trompo donde debería ir la carne para los tacos no era más que el cuerpo de una mujer despedazada y acomodada mientras se cocinaba al fuego vivo. La sonrisa del tipo era adornada por una enorme cruz formada por llagas enormes. Miren nada más. ¿Qué horas son estas de trabajar? ¿No quieren algo de comer, muchachos? Hoy tenemos frijoles charros, la receta familiar de la abuela. Los soldados se taparon la boca al ver cómo aquel enfermo mostraba el cuerpo de la niña abierto por la mitad con todos los órganos afuera y la mirada perdida. Esto sí es un banquete de verdad. El pequeño cuerpo fue metido en una olla llena de caldo de frijoles con las llamas a todo lo que daban. «Mayor, abran fuego. Acaben con ese bastardo miserable. Los soldados no cuestionaron la orden. Simplemente hicieron lo que debían hacer. El taquero fue abatido hasta convertirse solo en un saco de huesos. Sin embargo, un disparo se escuchó del otro lado. El mayor sintió como su brazo era perforado por algo. El hombre se puso de rodillas y sostuvo su herida. Sus hombres se acercaron a él y lo ayudaron. «Mayor, puta madre». Todos miraron como muchas personas aparecían caminando. Sonrisas perversas junto a risas desquiciadas iban acercándose cada vez más. Armas llenas de sangre junto a pedazos de cuerpos humanos los adornaban. El calor del fuego de las antorchas iba quitando aquella oscuridad que los ocultaba. Los soldados empezaron a retroceder. Aquella cruz roja que indicaba el final de todo parecía irse reflejando sobre ellos mismos. Adelante de toda aquella multitud, un hombre con una sonrisa satisfecha y una bolsa colgando detrás de él dijo: «Bienvenido al Nuevo México, hermano». Los soldados no entendieron a qué se refería aquel hombre, pero vieron como su mayor se levantaba y una risa tétrica salía de él. «Mayor». Mis muchachos, no saben las ganas que tengo de llenarles esos malditos hoyos apretados que tienen ahí. El militar se dio la vuelta y dejó ver aquella maldita marca junto a esa repugnante sonrisa enferma. El hombre de la bolsa empezó a reír para luego señalar a los cruzados detrás de él. No importa si corren, al final de cuentas, nos vamos a correr en ustedes. Los presentes vieron como varios cruzados estaban masturbándose y acumulando sus fluidos en una pequeña jícara donde metían las balas que usaban para disparar.
Dentro del refugio las personas no se daban cuenta del peligro de su alrededor. Sin embargo, empezaron a escuchar cómo disparos junto a gritos se iban acercando. Por un momento el silencio se hizo presente, para luego solo ver una cabeza siendo lanzada desde el otro lado de las cercas. De un momento a otro camionetas llenas de cruzados atravesaron atropellando y aplastando a quienes se les pusieran enfrente. Los soldados no lo pensaron antes de abrir fuego, pero se llevaron la sorpresa al ver a compañeros convertidos disparando en contra de ellos. Las risas de locura junto a los gritos de rabia alcanzaron el cielo de la noche. Los cruzados empezaron a atacar a las personas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños empezaron a correr por sus vidas, pero el infierno se había desatado. Una mujer fue tomada del cabello para luego ser desvestida y tomada por varios hombres. Un anciano en silla de ruedas que era cuidado por su nieta quiso tratar de alejarla, pero solo pudo ver cómo la niña era partida a la mitad de un solo machetazo. El viejo gritó al ver eso, pero fue tomado de su silla para luego ser bañado en gasolina y ser prendido en llamas. Los hombres que intentaban ayudar acababan siendo torturados y comidos vivos. Los niños fueron arrastrados a las carpas y a los autos, donde hombres y mujeres cruzadas se quitaban la ropa y hacían los peores actos que ningún ser humano en su juicio podría siquiera pensar. Una embarazada trata de huir, pero fue tirada por una cuerda. Al mirar notó que era un grupo de niños cruzados quienes con diversión la empezaron a arrastrar en medio de una cancha. La mujer gritó de agonía al sentir cómo su delicada panza empezaba a ser pateada una y otra vez. El grupo escuchó el alboroto afuera de su tienda de campaña. Un terror enorme se apoderó de ellos al ver la terrible masacre que había allá afuera. Darien, no puede ser. No, maldita sea. Todos se asomaron y cayeron en pánico. Yamilet, no. ¿Cómo es que entraron? ¿Qué haremos? Dios mío, ¿qué haremos? Mariana, nos van a encontrar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que salir de aquí. Carlos, cállense y cálmense. Tomemos nuestras cosas y salgamos rápido. Ernesto miró su machete y sin perder tiempo, lo tomó y abrió una salida detrás de la campaña por donde salieron. Lucía, ¿qué haremos? ¿Dónde nos esconderemos? Darien, mierda. El chico miraba a todos lados, pero nada se le ocurría en esos momentos. Ernesto, no puede ser. Ignacio, Raza y la doctora. Darien lo miró y tomó una decisión muy arriesgada. Darien, vamos por ellos. El grupo se miró entre ellos, pero al final no encontraron qué más hacer. Todos empezaron a correr hacia el laboratorio donde los militares empezaron a sacar a Mitchell junto a Ignacio y Raza. Coronel, rápido. Suban a los carros. Los soldados vieron cómo los cruzados se acercaban y se aventaban a ellos. El coronel sacó su arma y empezó a disparar. Darien volteó al ver cómo Aldo era jalado por un infectado y casi le rompía la cabeza con un tubo de metal. El chico detuvo el golpe con las manos y pateó al infectado. Darien, hijo de tu puta madre. Con ese mismo tubo empezó a golpear al cruzado, quien reía desquiciadamente. Los militares empezaron a ser dominados uno por uno. Los cruzados eran perforados por los disparos, pero en sus últimos momentos se aferraban como animales rabiosos. Escupían, mordían y rasguñaban, aferrándose a sus víctimas hasta acabar con ellas completamente. El coronel disparaba, pero él también fue alcanzado por una mujer cruzada, quien se lanzó a él mordiendo su cuello y arrancando un pedazo de carne. Antes de morir dijo unas últimas palabras. Coronel, saquen a la doctora. Gritó el hombre ahogándose en su propia sangre. Rafa tomó la mano de Mitchell y empezó a correr con ella. Ernesto miró a Ignacio, quien tenía a su gata en su jaula, y lo agarró para sacarlo de ahí. Ignacio, Ernest. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que entraron? Ernesto, no lo sé, pero debemos sacarte de aquí. El grupo corría, pero fueron interceptados por dos cruzados. Un militar apareció y disparó acabando con uno, pero el otro se aventó a Nina, quien gritó del miedo. Jajaja, una puta para mí solo. Es lo que siempre quise. El infectado le arrancó la camisa a la joven, quien lloraba del miedo. La saliva cayó sobre su mejilla antes de ser salvada por Carlos, quien con un rastrillo empaló al hombre y lo alejó de su compañera. El militar le disparó y acabó con el hombre. Pero todos vieron cómo Nina empezaba a reír. Todos la miraron sin poder creerlo. Lucía, Nina. La chica los miró y con la poca cordura que le queda solo dijo: mátenme. El militar no perdió tiempo y acabó con la vida de la joven, quien quedó ahí tirada. Todos empezaron a correr mientras las lágrimas se les salían. Fernando, hay que llevar a la doctora a un helicóptero.
Hay que sacarla de aquí junto al paciente. Darien, ¿y dónde demonios encontraremos un puto helicóptero? Fernando, hay uno estacionado cerca de la base. Hay que llegar ahí. Rápido. Todos miraron como aquel lugar seguro era consumido por las llamas y la violencia. Las personas gritaban y lloraban. Las voces pidiendo ayuda y siendo ignoradas se escuchaban como la peor melodía jamás escrita. Violación, perversión, actos inhumanos, canibalismo y humillaciones hacia su propia especie. ¿En qué clase de infierno se encontraban realmente? Darien y Ernesto corrían, pero vieron como un cruzado entre el montón los volteaba a ver. Ambos abrieron los ojos al ver la enorme bolsa llena de cabezas humanas detrás de él. El infectado formó una sonrisa mucho más enorme al verlos. Su grito llamó la atención de todos. Finalmente los encontré. Mis queridas perras. Por fin podré follarlos a los dos. Darien, él es Ernesto, el cruzado que nos persiguió. Vayan por mis putas. Las quiero aquí para que me chupen la maldita verga. La orden de aquel cruzado fue escuchada por el resto, quienes empezaron a perseguir al grupo. Los mencionados corrieron todo lo que pudieron hasta llegar a la base donde efectivamente había un helicóptero rodeado por una cerca. Todos entraron y subieron. Fernando entró al asiento del piloto y trató de encenderlo. Darien, apúrate. Fernando, esperen. No soy un piloto. Trato de recordar cómo encender esta mierda. El soldado movía lo que podía hasta que finalmente pudo encender el helicóptero. Los cruzados golpearon la reja y trataron de abrirla. Mas el profesor salió del helicóptero y como pudo sostuvo el enrejado y evitó que el portón fuera derribado fácilmente. Darien, profesor. Oscar, enciéndanlo. Fernando pudo poner a andar la aeronave la cual se empezó a elevar. Oscar rápidamente soltó el portón pero al hacerlo los cruzados atravesaron y lo persiguieron. El helicóptero se elevó y el profesor trató de alcanzarlo, pero al brincar sus pies fueron agarrados. Ernesto estiró su mano para tratar de alcanzarlo pero falló. El educador dio una última sonrisa a sus alumnos antes de ser tomado por la horda. Los infectados empezaron a desnudarlo para apuñalarlo y comérselo. El hombre sintió como sus órganos empezaban a salir y su piel era desgarrada por los dientes que se clavaban en él. El helicóptero se empezó a alejar de aquel horrible escenario, donde la vista mostró el fuego quemándolo todo. Las personas que quedaban eran agarradas para ser usadas como alimento y para complacer. Los ancianos fueron amarrados y lanzados a la playa, donde el agua se los tragaba. Los niños. Bueno, era mejor no mencionar lo que a ellos les había tocado. Ernesto se tiró de rodillas y empezó a gritar con desesperación. Ernesto, esto es mi culpa. Esto es mi maldita culpa. Él nos siguió. Ese maldito bastardo nos siguió a nosotros. Esto no hubiera pasado si me hubiera matado y ya. El joven empezó a golpear el suelo del helicóptero con fuerza. Darien, ya basta. Cálmate. El chico lo trató de sostener, pero era casi imposible. Ernesto, toda esa gente está muerta por nuestra culpa. Debimos haber muerto. Debimos haber dejado que nos hicieran lo que quisieran. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Ernesto, quien al final se quebró. Todos lo miraron con tristeza. Aldo y Mariana se acercaron y lo abrazaron con todas sus fuerzas. Los sobrevivientes miraron a la ciudad de Coatzacoalcos, mas algo llamó su atención. Una luz tenue se logró visualizar a lo lejos. Darien, mierda. Carlos, al final. Ellos lograron llegar. Fernando, Dios. ¿Por qué? Ernesto alzó la mirada y abrió los ojos. Lejos de la ciudad, la luz de las explosiones de los complejos se elevó hasta lo más alto. La onda hizo que todo a su alrededor fuera reducido a cenizas. Ernesto, entonces. El futuro. Nunca existió. Fin de capítulo.